Capítulo 14. La destrucción de Sodoma. La más bella entre las ciudades del valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová, por su fertilidad y hermosura. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios, y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico, se podían satisfacer todas las necesidades de la vida, y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad, ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. He aquí, dice Ezequiel, que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Nada desean los hombres tanto como las riquezas y la ociosidad, y, sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás, desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, pronto para destruir a los imprudentes cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano, y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía.
Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado, y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su habilidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, fue otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Melquisedec, al bendecir a Abraham, había reconocido a Jehová como la fuente de todo su poder y como autor de la victoria. Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Dios estaba hablando a aquel pueblo por su providencia, pero el último rayo de luz fue rechazado, como todos los anteriores. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada. Pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás, que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había atraído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las muchedumbres amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. A la caída de la tarde, dos forasteros se acercaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino, y poco pensaba la alegre e indiferente muchedumbre que, en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, eran una parte de su religión, eran lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, habría sido abandonado
para que pereciera con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios, que les habría proporcionado bendición, esperanza y paz. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana, si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía, contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influye no poco en la miseria humana. Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían expuestos en Sodoma, consideró deber suyo protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su propia casa. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y al verlos se levantó para ir a su encuentro, e inclinándose cortésmente les dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. La intención de esta contestación era doble: probar la sinceridad de Lot y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Su contestación hizo que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a merced del populacho. Repitió su invitación hasta que cedieron y le acompañaron a su casa. Lot había esperado ocultar su intención a los ociosos que estaban en la puerta, llevando a los forasteros a su casa mediante un rodeo. Pero la vacilación y tardanza de éstos, así como la asistencia de él, dieron tiempo a que los observaran. Y antes de que se acostaran aquella noche, una muchedumbre desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones. Los forasteros se habían informado del carácter de la ciudad, y Lot les había advertido que no se atrevieran a salir de la casa por la noche. En ese momento se oyeron los gritos y las mofas de la muchedumbre, que exigía que sacara afuera a los hombres. Sabiendo Lot que si provocaba la violencia de esta gente,
podrían derribar fácilmente la puerta de su casa, salió a ver si podía conseguir algo mediante la persuasión. Os ruego, dijo, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Sirviéndose de la palabra hermanos, en el sentido de vecinos, esperaba conciliárselos y avergonzarlos de sus malos propósitos. Pero sus palabras fueron como aceite sobre las llamas. La ira de la turba creció como una rugiente tempestad. Se burlaron de Lot por intentar hacerse juez de ellos y le amenazaron con tratarle peor de cómo intentaban tratar a sus huéspedes. Se abalanzaron sobre él y le habrían despedazado si no le hubiesen librado los ángeles de Dios. Los mensajeros celestiales alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Los sucesos que siguieron manifestaron el carácter de los huéspedes a quienes había alojado, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Si por el endurecimiento de su corazón no hubiesen sido afectados por doble ceguedad, el golpe que Dios les asestara los habría atemorizado y hecho desistir de sus obras impías. Aquella última noche no se distinguió porque se cometieran mayores pecados que en otras noches. Pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la longanimidad divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidín. Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. La turba ya cansada se había marchado, y Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas
que estaban aún en la casa, y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma, y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Le apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida, para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se habían encontrado ni siquiera 10 justos, pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento, sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino sólo esperaba que estos pobres fugitivos escapasen. Pero Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía, por temor a que le ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. El príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debiera haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor, sin duda ni pregunta alguna. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. La ciudad mencionada aquí era Bela, que más tarde se llamó Zoar. Estaba a pocas millas de Sodoma. Era tan corrompida como ésta, y también condenada a la destrucción. Pero Lot rogó que fuese conservada, insistiendo en que era poco lo que pedía, y lo que deseaba
le fue otorgado. El Señor le aseguró: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas. Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios, porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente, porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Debiéramos guardarnos de tratar tan ligeramente las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen: no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Les parece que sin la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos. ¿Han olvidado que están obligados por los lazos más firmes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos, y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos de apartarnos también nosotros? La redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reconozcan los justos requerimientos de Dios debiera incitarnos a honrar al Creador con más diligencia y a inducir a todos los que alcance nuestra influencia a aceptar su amor.
sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los claros rayos matutinos parecían anunciar solo prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. Empezó el ajetreo de la vida diaria por las calles. Los hombres iban por sus distintos caminos, a su negocio o a los placeres del día. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del caduco anciano. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto, un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento, y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidín. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. El testigo fiel dijo a la iglesia de Éfeso: «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente,
El Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados: tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el Salvador declare: es dado a ídolos. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Vosotros que despreciáis los ofrecimientos de la misericordia, pensad en la larga serie de asientos que se acumulan contra vosotros en los libros del cielo, pues allá se registra la impiedad de las naciones, las familias y los individuos. Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta, y puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión el hombre habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niegue abiertamente la Sagrada Escritura, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo, mientras mina la fe en la Biblia como revelación de Dios. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo. Cristo declaró: asimismo también como fue en los días de Lot, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Dijo nuestro Salvador:
Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todos aquellos cuyos intereses se concentran en este mundo. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión para la fuga. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. La depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Antes de que sea destruida, se ha de oír la llamada del cielo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Como en días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a Mammón. Como los habitantes del valle de Sidín, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen: no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud vocea: paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer
sobre el transgresor. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Dios no será siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con él. He aquí, el día de Jehová viene, crudo, y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios, y será sumida en pronta e irremisible ruina. Pero el que presta oídos a la advertencia y habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y adarga es su verdad. Para el tal es la promesa. Saciarélo de larga vida, y mostraréle mi salud. Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse, por temor a que la ciudad fuese destruida. Poco después Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Pero hasta allá le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Una vez habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos. Pero qué separados estaban ahora. Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios. Abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios.
pues las Escrituras lo llaman justo. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente, y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado, por fin, como un tizón arrebatado del incendio, pero fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue cubierto de infamia, y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras, que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que, cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. El sabio Salomón dice: no trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Y el apóstol Pablo declara: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí que obedeciera a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Podemos encontrarnos en posiciones difíciles,
pues muchos no pueden vivir en el medio en que quisieran. Pero donde quiera que el deber nos llame, Dios nos ayudará a mantenernos incólumes si velamos y oramos, confiando en la gracia de Cristo. Pero no debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. La obra de su vida se pierde y resulta en triste fracaso. Si hubiesen ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aun para asentar un pie. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras, con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña, en la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo ésta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado, sin duda vendrá, no tardará. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no sólo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo
ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos, herederos de la herencia incorruptible, y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Porque el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal, y con esta esperanza él se conformó. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. De la descendencia de Abraham dice la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como peregrinos y advenedizos, si deseamos la patria mejor, es a saber, la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios.